¿Estamos listos? Bueno, hoy quiero empezar con un dicho clásico. Traigo un dicho clásico, usted me va a ayudar. Si no me puede decir la respuesta, no salga sintiéndose mal, no salga triste, habrá otra oportunidad. ¿Listo? En tiempos de guerra, allá pues, en los comentarios también nos pueden escribir, vamos a darle oportunidad. Pero ya hubo unos que me respondieron. Digámoslo todos, en tiempos de guerra, ¿qué pasa? Cualquier hueco es trinchera. Y bueno, esto nos habla refiriéndose a esos momentos de necesidad en los que nuestras expectativas pueden ser como más permisivas, nuestra objetividad se pierde un poco y nuestros estándares de decisión se bajan. Entonces elegimos cosas que de pronto en condiciones normales no hubiéramos escogido, ¿no? Entonces apliquémoslo, por ejemplo, a la comida. De pronto aquí alguno ya pensó que va a comer, ¿no? Hay algunos que de pronto pueden tener plan, ya saben que van a salir de acá, de la casa o de esa transmisión y ya saben a dónde van a ir, ya tienen acá en la mente qué va a pedir, así eso les vaya a subir unos kilitos, unas libritas de más, no importa, sin remordimiento, allá van, lo tienen planeado, ¿no? Pero cuando no se puede hacer esas cosas y de pronto uno está pasando hambrecita, uno le entra lo que sea, ¿no? Y uno llega a la casa y abre esa nevera, hasta el limón le sonríe a uno, ¿no? Hasta el limón le parece a uno delicioso, dulce, un manjar, ¿no? Todo. Bueno, ahora apliquémoslo, por ejemplo, a las responsabilidades económicas. Cuando uno está así con sueldo de estudiante y de pronto en su casa no tiene así mayor responsabilidad que dedicarse a estudiar, entonces uno piensa, este trabajo no me gusta, ese trabajo no me gusta, yo quiero dedicarme a esto. Y bueno, es la oportunidad para hacerlo, para enfocarse y lograrlo. Pero en otra condición está alguien que ya tiene familia y que de pronto tiene esposa, ya tiene hijos o esposo y tiene sus hijitos y está pasando por un tiempo de desempleo. Cualquier barbachita que salga sirve, ¿sí o no? ¿Sí está conmigo o no? La barbachita, lo que le decía antes que no, venga para acá, ¿cierto que sí? Cualquier huequito se convierte en trinchera para el soldadito. Ahora, ¿cómo lo aplicamos al amor? ¿Cómo jugaría ahí en el amor? Entonces de pronto en el amor uno dice, no, a mí me gustan las chicas de piel blanquita, estatura media, cabello castaño. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está conmigo o no? Entonces uno piensa, o la chica dice, no, a mí me gusta así, así, así. Pero de pronto si alguien viene, si una persona viene de una tusa así prolongada o de un verano eterno, entonces pasa de como cuando una persona está en un desierto sufriendo de calor y sed. ¿Qué empieza a pasar? Empieza a sufrir alucinaciones. Y entonces ve el cactus, ¿no? Y ve el cactus a lo lejos, pero ya no ve el cactus, sino que ve la chica de piel blanca, ¿no? La empieza a ver, o ve el chico allá con el six-pack y es un cactus, ¿no? Y entonces ya no ve el color verde, sino que ve ese morenazo, o esa rubia ya la ve, ¿no? Y es el cactus, ¿no? Y se va acercando, ¿no? Y se va acercando, así como Pepe Le Pew, y se va acercando, es otro comentario clásico, y se va acercando, y de pronto ya no le ve las espinas, sino que dice, no, esta es la persona ideal, y el abrazo. Y las espinas, pi, pi, pa, pum, 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 pa, ¿no? Pero ¿qué pasó? Pues en medio de la necesidad, cualquier huequito se puede convertir en trinchera. Y por eso la palabra del Señor dice en Proverbios 14, versículo 12, léelo conmigo por favor, dice, delante de cada persona hay un camino, ¿cómo dice? Que parece correcto, pero termina en la muerte. Y esta advertencia que nos hace el Señor a través de su palabra, pues es muy importante y cobra mayor relevancia cuando nos damos cuenta de que muchas veces nosotros podemos confundir el bienestar que nos da seguir la voluntad de Dios con el bienestar que nos da el deseo satisfecho, el placer, ¿no? Y por eso la primera carta de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17 dice así, léelo conmigo por favor, dice, no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso, di conmigo esto fuerte, ¿cómo dice? Dice, un intenso deseo por el placer físico, lo primero. Segundo dice, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y tercero, el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y dice, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, ¿qué pasa? Vivirá para siempre. ¿Alguien que lo diga conmigo? ¿Qué pasa? Vivirá para siempre. Ahora, bueno, se vale aplaudir al Señor, se vale. Ahora, pensemos sin embargo, ¿cuántas veces
Habrá podido surgir la confusión entre el bienestar que da la voluntad de Dios y cualquiera de estos deseos satisfechos. ¿Sí pasa eso o no? Por ejemplo, que una persona alcance logros, metas y eso le genere ese orgullo de, estoy alcanzando todo lo que me propuse con esfuerzo y quería esa casita y la compré y quería ese carro y lo compré. No pasa de pronto que esa persona diga, pues todo está bien, creo que estoy bien con Dios, las cosas marchan bien, y de pronto se asocie esos deseos satisfechos con el hecho de estar caminando en una conexión real y de intimidad con Dios. ¿Sí pasa o no? Pasa, ¿verdad? Y ahora si le sumamos el hecho multiplicador de una necesidad, de estar en una situación de necesidad, muchas veces se puede generar confusión entre un lado y el otro. Y en la palabra del Señor nosotros encontramos varias escenas donde personas se encontraron en esa confusión difícil y que nos sirven a nosotros de ayuda. ¿Quién las quiere leer conmigo? ¿Quién quiere ir allá? Listo, súper. Vamos a la primera. La primera es una historia de dos hermanos que de hecho mencionamos en la prédica pasada que el Señor me permitió compartir acá, que se llamaba Una familia dividida. ¿Alguien se acuerda de esa prédica? El que la recuerde, levante la mano, levante la mano, levante la mano. No vaya a decir, ay no, yo no quiero grabarme por fuera. Y levanta la mano. No, en serio, ¿cuántos la recuerdan? Alce la manita. Listo. ¿Cómo se llamaban los dos hermanos? Se llamaban Esaú y Jacob, eran mellizos, y nosotros alcanzábamos a rozar esta escena que vamos a mirar hoy y nos dábamos cuenta de que el hermano mayor tenía derechos especiales, bendiciones especiales que culturalmente a él le correspondían, pero su hermano menor, Jacob, deseaba esos derechos. Y resulta que un día Esaú, el mayor, llega con un hambre voraz a la casa y pasa esto. Mira lo que dice Génesis 25, del 29 al 34. Leámoslo juntos. Dice: cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Diga conmigo, hambriento. Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo el nombre o el sobrenombre de Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. ¿Qué tal el negocio, no? El negocio era un plato de guiso rojo por todas las bendiciones que esta familia estaba heredando y todos los derechos que podrían recaer sobre él como hijo mayor. Ahora, esta familia estaba siendo heredera de un montón de bendiciones de parte de Dios. Dios tenía propósitos impresionantes, más allá de la mente de ellos, para cada uno de ellos, pero esos propósitos iban a tomar uno de dos caminos. O iban a tomar con fuerza el camino del hijo mayor o del hijo menor, uno de los dos. Ahora, en este momento, el hermano menor le está diciendo: yo quiero que tú me regales esos derechos. Quiero, mejor dicho, que tú me los negocies acá a cambio de este guiso rojo. Y dice la respuesta, la palabra de Dios, la respuesta de Esaú. Leamos el versículo 32. Dice: mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo: primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y le dio encime. ¿Cuál fue el encime? Un pan de 1000. No sabemos si era de 1000, de 500, no sabemos, pero le dio pan. Dice: Esaú comió y luego se levantó y se fue. Y así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. ¿Cómo te parece eso? Ahora, ¿qué le pasó a Esaú después de que hizo la transacción? Él negoció los propósitos de Dios para esa familia y el hecho de poder recibir esa bendición. Él los negoció por un plato de guiso con pan de 1000. ¿Qué pasó con Esaú en ese momento? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué le pasó? Que le cayó un brazo, le partió una pierna. ¿Qué le pasó? No le pasó nada. Dice la Biblia que él se paró, se fue, no pasó nada. Y mira que lo mismo puede pasar cuando una persona decide ceder ante un placer, tener un desliz y luego siente que no pasó absolutamente nada. De pronto una persona puede decir: bueno, yo voy a coquetear aquí con esta chica, mi esposa no se da cuenta, nadie se da cuenta, no pasa nada, ¿no? ¿Y cuántas familias, cuántas historias de amor se arruinan porque alguien dijo: nadie me ve, no pasa nada? Un día, un momentico, una tardecita, un encuentrico acá con esta persona, no pasa nada. Recaer en un mal hábito, no pasa nada.
Y efectivamente ese día no pasó nada. Pero más allá de nuestros ojos temporales y tan básicos y tan vanos, la vida de Esaú estaba dando un giro y le estaba entregando todas las bendiciones de Dios a su hermano. Estaba renunciando él a ellas. Así como muchas veces una persona puede renunciar a su familia, a una historia de amor increíble, a los propósitos que Dios tenía para esa persona por un momento de placer así de grande. ¿Sí estás conmigo o no? Mientras él sintió esa necesidad, él no podía ver la diferencia entre los dos. Él veía acá los propósitos de Dios, que tenían un bienestar infinito, grandísimo, no solo para él, sino para toda su familia. Y aquí estaban los propósitos de Dios, los propósitos temporales de un plato de guiso rojo o de lentejas, dicen otras versiones de la Biblia. Pero en medio del hambre tan tenaz, él no supo la diferencia entre los dos. Parece súper obvia, ¿cierto que sí? Pero en medio del hambre, él no fue capaz de escoger bien entre ambas y escoge el momento de placer y entrega todas las bendiciones que Dios podía haberle dado a él. Wow. Ahora tenemos una segunda escena. En la segunda escena nos encontramos el primer reinado sobre Israel. Estamos en el tiempo en el que el primer hombre fue coronado y se sentó en el trono de Israel. ¿Alguien recuerda cómo se llamó ese primer rey de Israel? Se llamó Saúl. Y resulta que este hombre decepcionó el corazón de Dios. No porque hubiera fallado solamente, sino porque con su actitud él demostraba a Dios que no tenía ninguna intención de arrepentirse, sino que él seguía haciéndolo y seguía haciendo las cosas a su manera. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor decide buscar a alguien que en su momento, a su tiempo, pase al trono y que sea alguien que sea, dice la Biblia, conforme a su corazón. Que sea esa la característica. Y entonces el Señor le entrega la misión de encontrarlo a un super profeta, un super campeón de la Biblia que se llama, ¿alguien sabe cómo se llama? Se llama Samuel, es un rey campeón. Y el Señor le da la misión, pero la pista que el Señor le da es corta. Él le dice, es el hijo de Isaí, es uno de los hijos de Isaí que vive en Belén. Y resulta que Isaí tenía un montón de hijos. Pero entonces él lo que hace pues es que llega y abre Instagram y él empieza a buscar los hijos de Isaí en Instagram, ¿no? Y se encuentra a Eliab y dice, qué tipo tan pinta, vean ese abdomen. Bueno, aquí estoy en YouTube, ¿no? Pero supongamos que estoy en Instagram y vean este tiene que ser el rey. Bueno, no abrió Instagram, pero sí fue hasta Belén y más o menos la actitud de él fue así. Él va hasta Belén y cuando se encuentra con el hijo mayor que se llama Eliab, lo ve, no cruza ni una palabra, solo lo ve y le dice, y él ve, dice a sí mismo, ¿no? Qué tipo tan guapo, tan fuerte, tan pintoso, este es, ¿no? Y la Biblia dice más o menos así en primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 6. Vamos a leerlo exactamente en el versículo 6 y el versículo 7. Dice, cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, este era el mayor, y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor, ¿qué le dijo a Samuel? Léelo conmigo. No juzgues, ¿por qué? Por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira ¿qué cosa? El corazón. Ahora no pensemos en la historia como el profeta buscando un rey, sino pensemos en una persona que está buscando el amor de su vida. ¿Sí? ¿Están conmigo todos? Entonces aquí está la chica o el chico y está buscando el amor de su vida y de pronto ve a ese muchacho con, mejor dicho, bíceps, tríceps, de todo con eps, todo, lo tiene todo. Y además es cristiano, paquete completo. Ese, vamos a coronarlo, ¿cierto que sí? O de pronto ve la chica, esta chica es cristiana, va a la iglesia. Y además se le nota al gimnasio, esta es la mía, gracias Señor, gracias. Inmediatamente, ¿no? Tiene el paquete completo. Y sin embargo, el Señor le dice, el Señor no se fija solamente en la apariencia, el Señor mira el corazón. Ahora, ¿cómo supo Samuel que ese hombre, pues con todo el porte militar que debía tener un rey, con el hecho de ser el hijo mayor de Isaí y además siendo israelita, clasificaba, ¿cómo supo que no era? Pues está bien obvio, o sea, lo leímos ahí, pero solamente quiero que lo reflexionemos. ¿Cómo supo que no era el rey? Él lo iba a elegir, él lo iba a ungir. ¿Cómo hizo para saber que no era? Dios se lo dijo. O sea que él escuchó a Dios. ¿Cómo no la embarró? Él estaba a punto de cometer una bestialidad. O sea, él hubiera podido nombrar a un rey que fuera igual de malo que el actual o peor.
¿Cómo no la embarró? Dígalo conmigo, por favor. Escuchó a Dios. Escuchó a Dios, por favor, dígalo conmigo. Escuchó a Dios. Y Dios le encarga esta misión a Samuel exactamente por eso, no porque Samuel no hubiera podido fallar en medio de la necesidad de poner un nuevo rey, sino porque Samuel lo escucharía. ¿Sí estás conmigo? Samuel lo escucharía. Y piensa en esto tan importante, esto es lo que hace la diferencia, y me asombra todavía más que no solamente Samuel escuchando a Dios se da cuenta que no es el primero, sino que pasa al segundo y tampoco es, pasa al tercero y tampoco es, pasa al cuarto y tampoco es, pasa al quinto, tampoco es, el sexto tampoco, y el séptimo, cuando llega el séptimo, él podría decir, pues es el último que me queda, había solo 7 ahí en la casa, es el último que me queda, este tiene que ser, ¿no? Vamos a coronarlo de una vez. De pronto una chica dice, no, este es el último cristiano soltero de la iglesia, vamos a coronarlo ya. Sin duda alguna, ¿no? Este es, ¿no? O esta es la última chica soltera de la iglesia, esta es, ¿no? Pero él supo que no era. Y cuando llega al séptimo, él dice, tiene que haber alguien más. O sea, no sé qué hizo usted, Isaí, si tiene por ahí su guardadito, pero tiene que haber otro. Porque el Señor me dijo que este tampoco es. Y mira, tan impresionante que es todo esto, que Samuel dice 7 veces que no. La Biblia está llena de símbolos y el 7 es un símbolo de perfección. Y con esto no quiere decir que alguien que está soltero tenga que decirle 7 veces que no, tenga que decirle que no a 7 pretendientes. Se le puede ir el tren, el avión, el buque, todo. Se le puede ir. No quiere decir eso, sino el hecho de ser capaz de decir no, aún frente a la necesidad, escuchando la voz de Dios. Y él no comete el error, a pesar de que él no lo ha visto. Él sabe, porque Dios se lo dijo, sabe que hay alguien más. Sabe que hay alguien que es diferente a todos ellos y que podrá ser el mejor rey que Israel haya tenido. Y no falló. ¿Sabes por qué no falló? Dilo conmigo. Escuchó a Dios. Y dice la palabra de Dios en el versículo 11, después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel, porque no nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Y dice, entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto, era bien guapo, de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es, únelo. En medio de la presión de la necesidad, él hubiera podido equivocarse. Así como uno puede también equivocarse escogiendo una persona para su vida en medio de sentirse necesitado, solo, deprimido. ¿Sí estás conmigo o no? Pero dejándose guiar por la palabra de Dios no falló. Tú y yo podemos hacer lo mismo. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Tenemos una tercera escena. ¿Quién quiere ir a la tercera escena? Está en Ruth capítulo 1, versículo 1. Vamos a leerla. Dice la palabra del Señor en Ruth capítulo 1, versículos del 1 al 6. Dice, en los días en que los jueces, vamos a leerlo, dice, en los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab. ¿Sí están conmigo ahí? Presten mucha atención a los lugares. Dice que él deja la tierra de Judá, o sea, la tierra prometida que Dios les había dado a ellos, a los israelitas, el lugar donde Dios quería que vivieran, y se va a la tierra de Moab, dice, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech, y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Kelión, eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelech y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y otro con una mujer llamada Ruth. Pero en unos 10 años después murieron tanto Malón y Kelión. Entonces Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. ¿Sí están conmigo? Sin sus 2 hijos y sin su esposo. Dice, estando en Moab, Noemí se enteró de que ahora el Señor había bendecido al pueblo de Judá al volver a darles buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Y aquí tenemos una familia que en medio de una necesidad, esta vez económica, ellos toman una decisión, y es la decisión de irse del lugar donde Dios les había dicho que se establecieran a ellos y a todo el país, porque estaban pasando necesidad, a un lugar donde había plática, a
Ahora, en este tiempo bíblico, esos territorios representan posiciones espirituales, conexión con Dios. Entonces, estar allá en Israel representa el hecho de tener una conexión con Dios constante, vivir en fidelidad a Dios, ser obediente a Dios. Pero este país, Moab, representa todo lo contrario. Salir de esa conexión con Dios, ser infiel a Dios, irse y alejarse de Él. Ahora, ellos deciden hacerlo, ¿por qué? Porque en ese lugar hay la oportunidad de conseguir dinero. Ahora, quiero preguntarte, ¿en la vida cotidiana pasará eso? ¿Pasará que una persona siga el dinero como si fuera el dinero siempre una bendición que viene de parte de Dios? Que si una persona le va a llegar dinero, diga, nunca se lo cuestione, sino que siempre piense, uy, eso es de Dios. Sale una oportunidad de trabajo y gana más plata y nunca se lo cuestione, sino que siempre piense, uy, eso es de parte de Dios. Y considere como que el dinero es sinónimo de bendición de Dios. ¿Sí pasa eso o no? ¿Y será que sí es así? ¿Será que solamente el dinero viene de parte de Dios? ¿No será que hay dineros que pueden venir de otro origen? Claro que sí. Y estas personas decidieron salir del lugar donde Dios los quería, salir del propósito de Dios, sencillamente porque allá iban a conseguir plata. Y pasado este tiempo, cuando Noemí regresa y vuelve a Belén y la gente la empieza a reconocer, ¡ay, Noemí! Y la empiezan a saludar. Ella dice, no me llamen Noemí, contestó ella. Más bien, esto está más adelante en el versículo 20, no está en las pantallas, pero yo se lo leo. Dice, más bien, llámenme Mara, que quiere decir amargura. Dice, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Y mira lo que dice ella, dice, me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Y mira que en este lugar le pasan tres cosas bien duras a esta mujer. La primera es que pierde su familia. ¿Hay familias que se han destruido por ir detrás del dinero? ¿Sí o no? ¿Sí pasa o no pasa? ¿Pasa poco? ¿Pasa mucho? Mucho, ¿verdad? Mucho, ¿verdad? Pasa mucho que hay padres que llegan a cierto punto en el que tienen que mirar y decir, ojalá hubiera dejado de trabajar tanto para dedicarle más tiempo a mis hijos, pero ya no se puede. Esas cosas no se pueden hacer. Con un niño no se puede jugar a los muñequitos cuando ya ha cumplido 18, 19 años, 20, ¿no? Eso toca cuando es un niño realmente, no cuando es un joven. No se puede jugar con un adulto de 30 años otra vez a los carros, eso solamente se podía cuando era un pequeñín. Pero si ese tiempo ya pasó, porque creíamos que tocaba trabajar 24 horas al día, pasa el tiempo y después una persona se da cuenta de que hay muchas cosas que valen más que el dinero y que tocaba parar, que tocaba dejar de andar persiguiendo la plata y más bien buscar qué Dios quiere que yo haga. Pero ella, pues como pasa con estas cosas, muchas veces estas malas decisiones, uno como Esaú, se para y come y todo bien, pero después de los años es que se nota que uno la embarró. Si estás conmigo, ya no puede recuperar. Y ahora ella se da cuenta de que perdió su familia. Ahora ella regresa y no es una viuda rica, ella regresa siendo una viuda pobre. Se fue detrás de plata, pero no solamente perdió lo más importante, sino que también volvió perdiendo todo lo poco que se había llevado. Volvió arruinada. Y además de eso, llega con una relación con Dios rota. Porque si tú ves, ella no asume ni siquiera la responsabilidad de sus propias decisiones, sino que ¿a quién le está echando la culpa? Le echa la culpa a Dios, ¿no? Dios me llenó de amargura. ¿Quién decidió irse por allá? Ella, ¿no? Y creo que cuando aparece una oportunidad, por ejemplo, financiera, en medio de un momento de necesidad, uno debería hacerse preguntas claves, como lo primero es, ¿esta oportunidad de trabajo que suena tan bien afecta mi relación con Dios? ¿O mi vida, mi Dios se va a convertir, el trabajo se va a convertir en mi Dios? Otra pregunta clave es, ¿afecta mi relación con mi familia? O sea, yo tomo ese trabajo y sí voy a ganar más plata, pero me voy a quedar sin tiempo para ellos. ¿Vale la pena? Y uno así puede pesarlo y darse cuenta si realmente eso viene de Dios o es sencillamente que esa opción se está convirtiendo en algo valioso para mí porque va a satisfacer mi deseo de tener más. Y por eso la Biblia dice, primero de Juan, es un deseo insaciable de tener, insaciable, no se llena. Otra pregunta clave que uno se debe hacer es, ¿será que este nuevo trabajo en el que gano más plata afecta el propósito de Dios para mí? Porque cuando tú llevas un caminar con papá Dios, tú sabes que Él tiene un propósito para ti, que tienes un llamado. ¿Sí estás conmigo o no?
Hay un llamado para ti. Dios te tiene aquí para algo. Y en la medida que caminamos con Dios, el Señor nos deja descubrirlo. ¿Para qué estoy aquí? Pero muchas personas perdieron su llamado a cambio de cualquier cosa. Y una de estas puede ser el dinero. Entonces uno debería preguntarse, ¿esto afecta el propósito de Dios para mí? ¿Afecta mi llamado? Por ejemplo, si es un desplazamiento para irse a trabajar a otro lugar, preguntarse, ¿realmente Dios me quiere allá? ¿O será que estoy persiguiendo el dinero y no la voluntad de Dios? ¿Estás conmigo? Ahora, el Señor Jesús fue un ser humano, igual que tú y que yo. Y también vivió situaciones de necesidad en las que tuvo que escoger entre el propósito de Dios y un placer temporal. ¿A quién le gustaría saber qué hizo el Señor Jesús? ¿A quién le gustaría saber eso? Alce la mano, alce la mano. ¿A quién le gustaría? Listo, vamos a leerlo. Esto está en Lucas capítulo 4, versículos del 3 al 13. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús estaba en 40 días de ayuno antes de empezar su ministerio. Y como es lógico, al entrar en 40 días de ayuno, pasados los días, se empieza a sentir mucha hambre. La palabra de Dios dice literalmente que el Señor sintió mucha hambre. No hambre ahí más o menos, no, obviamente muchísima hambre. Y dice la palabra del Señor que él no vino a verle un amigo, así como le pasó a Esaú, el hermano, ofrecerle comida, no, a él vino a visitarlo el diablo. Dice la palabra del Señor, entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Dice, Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no solo vive de pan. ¿Será que dándole esta respuesta de la palabra al Señor Jesús le pasó el hambre? ¿Será que él dijo, no, las escrituras dicen, el hombre no vive solamente de pan? ¿Será que con eso le pasó el hambre? No, él siguió sintiendo hambre, pero en medio de la necesidad supo tomar una muy buena decisión. En lugar de escoger el placer temporal que le podría dar ese pan, él escoge seguir haciendo la voluntad de Dios para ser tu Salvador y mi Salvador también. Ahora mira lo que sigue pasando. El diablo lo lleva entonces a una parte alta y despliega ante él todos los reinos del mundo. Le muestra, así como le pasó a Samuel. Tuvo el reto de no dejarse guiar solamente por los ojos. Y le muestra todos los reinos del mundo en un solo instante. Dice, te haré la gloria de estos reinos y la autoridad sobre ellos. Y le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todos si me adoras. Y Jesús le dijo, las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, el Hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, Él ordenará a tus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Le está recurriendo a su orgullo, ¿no? Si usted es el Hijo de Dios, láncese a ver, demuéstrelo. Y la palabra del Señor nos muestra en primer carta de Juan todo esto, ¿no? El placer físico, el deseo de los ojos, el orgullo de quiénes somos, los logros, las posiciones. El Señor estaba siendo tentado también en eso. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Dice, Él respondió. Las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Creo que tú y yo, a lo largo de nuestra vida, también nos vamos a enfrentar a decisiones en las que tendremos que escoger entre el bienestar que nos produce un momento de placer y el bienestar que nos produce realmente seguir la voluntad de Dios. Si tú y yo queremos escoger bien, resistir la presión de la necesidad, tú y yo debemos escuchar a Dios.